es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Muy buenas tardes, amigas y amigos que nos siguen por su programa Hablemos de Biblia y Espiritualidad. Nuevamente, en otra entrega de esta manera, como siempre digo, de nosotros dar aquello que el Señor nos ha dado y lo compartimos con ustedes, este conocimiento bíblico, teológico, espiritual. Y con mucha alegría, en esta ocasión, nuevamente con el querido compañero jesuita Vladimir Novicio, que nos acompañó la semana pasada y hoy nuevamente está con nosotros. Vladimir, bienvenido, lo prometido es deuda, ¿eh? Así es, ¿no? Yo encantado de estar de vuelta aquí con ustedes, esta vez, mi segunda vez en el programa, ¿no? Y bueno, seguir aprendiendo, ¿no? Sobre este evangelio de Mateo. De eso Encantado. se trata, Sí. de eso se trata, de que aprendamos compartiendo, ¿no? Todos Sí. aprendemos. Y hoy vamos a continuar con aquel tema que, como bien recordarán, dejamos la semana pasada sobre el Evangelio de Mateo. Este Evangelio que nos ha cautivado, me han hecho algunos comentarios, personas que me han visto por la calle y también por llamadas, ¿no? Y sobre todo, que nosotros lo que podemos percibir es que las personas, bueno, contentas y agradecidas de todo esto. Entonces, como veíamos, una de las características más relevantes de este evangelio es que así como comienza, termina. Mateo y Lucas, precisamente, son los únicos evangelios que hablan del nacimiento de Jesús. Y Mateo, al hablar de Jesús, cuando viene al mundo, cuando nace, lo caracteriza, ¿no?, por el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y luego al final, ya en el último capítulo, la última frase, es Jesús, ya al final del evangelio, que se despide diciendo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Es decir, es ese Jesús que, así como ha venido a estar con nosotros, Dios con nosotros, nos promete nuevamente que Él va a estar siempre a nuestro lado. Entonces es importante eso que Mateo enfatiza en este evangelio, y también donde vamos a iniciar hoy, esa importancia que también le da a la comunidad, que precisamente para él, para Mateo, la comunidad es como ese resumen, esa identificación del reino de Dios, pero no el reino de Dios en su plenitud, es decir, acabado, terminado, sino en gestación. Ese reino que se va haciendo, que se va construyendo y que entre todos lo vamos formando. Y en este sentido, él simboliza la iglesia, es decir, la comunidad, con la imagen de una barca. Cada vez que ustedes vean en Mateo la palabra barca, cuando él hable de una barca, a lo que se está refiriendo es a una comunidad, o a la comunidad, a la iglesia, diríamos hoy. Y en varias ocasiones, incluso, nosotros vemos que Jesús está predicando desde una barca o navegando por el lago con sus discípulos, también, por supuesto, en una barca. En este sentido, vamos a ver un texto que nos habla directamente de una experiencia de Jesús en la barca y ver el significado que tiene para esto. Vladimir, ¿nos puedes ayudar con esto? En Mateo capítulo 8, versículo del 18 al 27. Claro que sí, vamos a ver qué nos dice ese texto. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de cruzar a la otra orilla. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos les dijo: Señor,
Deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le contestó, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo, qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Excelente, muchas gracias, Vladimir. En este mismo sentido hay otra cita bíblica. Esta fue la que acaba de leer Vladimir, Mateo 8 del 18 al 27. Y la otra es Mateo 14 del 22 al 34. Esta última, en relación a la que Vladimir acaba de leer, es decir, la Mateo 14 del 22 al 34, nos habla de la escena en la que Jesús le pide a sus discípulos irse en una barca ya que estaban predicando y estando con la gente, y luego él les manda solo en la barca y él se queda orando. Y luego, ya en la noche, empiezan a tener un poco de problemas porque el viento sopla, ¿no?, fuerte, y Jesús llega hasta ellos caminando, es decir, caminando sobre las aguas. Esta cita es bastante conocida. Y cuando, Pedro, todos los apóstoles, ¿no? Pero Pedro se sorprende y le dice, si en verdad tienes poder, todo eso, haz que yo también camine. Y Pedro también caminó un poco, ¿no?, sobre las aguas, pero se hunde. Y Jesús le da la mano, lo salva. Entonces entran a la barca. Jesús les regaña, hombres de poca fe, ¿por qué? A Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, no? O sea, esta cuestión, ¿qué es lo que quiere decir? La barca, como hemos dicho, es la comunidad, es la iglesia. El viento es la realidad junto con las aguas. Jesús caminando sobre las aguas es que Él se pone por encima de toda problemática y de toda situación difícil que se pueda estar enfrentando. Y muchos de nosotros vamos hacia adelante, como Pedro, porque Pedro caminó un poco sobre las aguas, pero luego se hundió. Y lo que esto significa es esa forma en la que a veces nosotros confiamos, vamos bien, pero sucumbimos muchas veces, caemos. Pero si no tenemos a Jesús, vamos a permanecer ahí. Ahora, si Él llega a nosotros y le damos apertura, si abrimos la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestras iglesias, ¿no?, de la comunidad, diríamos también de nuestras familias, Él nos va a sostener. Jesús es aquel que no debe ser apartado de nosotros. Siempre tenemos que tenerlo ahí, cerca, dentro de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestras iglesias, cualquiera que sea. Porque cuando Él no está, sucumbimos. Y cualquier viento, es decir, cualquier problema, puede ocasionarnos total derrota. Entonces, es importante ver cuando ya todo pasa, que Jesús sube a la barca, o en la otra cita, cuando ya el viento y las aguas se calman, ellos se postran como una manera de adoración. Lo que quiere decir es esto, ¿no? Jesús, cuando es reconocido, debe ser adorado. El único que debe ser adorado, porque Él es Dios. Entonces, en este sentido, es nosotros ver que nos dice, como siempre insistimos, Vladimir, aquí, de que las lecturas que leamos, los evangelios que analicemos, cualquier lectura es para luego nosotros interiorizarlo, ¿no? Claro, claro. Y buscar la manera de que veamos, sintamos qué nos está diciendo Jesús, ¿no?, a partir de esa lectura. Entonces, es importante eso, ver cómo Mateo le da tanta importancia a la comunidad. Recordemos que era una comunidad también creciente, naciente, no de judíos propiamente dichos, sino de conversos al judaísmo. Entonces, es ver cómo él escribe todas estas cosas para darle fuerza
a esa manera de Dios hacer lo que hemos dicho, ¿no? Desde el principio y con lo que termina, mostrar su presencia en medio nuestro. O sea, diríamos hoy en nosotros, pero en aquel tiempo en medio de ellos. Como nosotros escuchamos en ambos relatos, se da una situación semejante a una tormenta, la cual pone en peligro a la comunidad cristiana. Entonces, lo que esto muestra, en realidad, quiere explicar, es la persecución que está azotando a la frágil barca de la iglesia, es decir, a la comunidad. ¿Por qué? Porque se sienten amenazados de que se pueden hundir o que pueden ser destruidos, porque es la comunidad frágil, como muchas de nosotras también, de nuestras comunidades, que son frágiles, son nacientes, son comunidades con problemas, son comunidades con situaciones que a veces uno cree que se van a llevar todo lo que hemos formado y no es así. Invoquemos a Jesús, llamémoslo y adorémoslo, que es el único que puede hacer que nosotros perdamos todo miedo y toda amenaza. Entonces, ante esta precisamente problemática, ¿no? Surge entonces el socórrenos, Señor, que nos hundimos, como escuchamos en Mateo 8:25. Sálvame, Señor, que lo dice también en Mateo 14:30. Es el reconocimiento de los discípulos de Jesús a que les salve, a que Él es Dios y que Él puede entonces abolir toda esa amenaza y todo ese miedo. Entonces, ante todo esto, ¿verdad? Jesús le llama la atención, como decía ahorita, poca fe. Pedro, recordemos, más que un solo personaje, es la representación de toda la comunidad. Y él lo que muestra es que la comunidad completa tenía miedo, que la comunidad completa también sucumbe muchas veces, porque nadie es perfecto. En aquel tiempo y hoy también nosotros. Ahora bien, la razón, o sea, por esta razón vemos que en este evangelio de Mateo es muy frecuente la expresión personas o gente de poca fe. Aquí lo dice, pero Jesús repetidas veces lo va también diciendo, hombre de poca fe o qué falta de fe son cuando es a grupo. Y en sí, lo que se hace aquí es un llamado a esa fidelidad, a la fidelidad a Dios para perseverar en la comunidad. Recordemos que perseverar o fidelidad a la comunidad es a Dios, porque Dios tiene un cuerpo y es la comunidad, del cual Él es la cabeza. Y ya por último, al cesar la tormenta, se muestra que Jesús vence el mal. El mal, como decíamos ahorita, representado en las aguas, ¿no? En el viento. Y ante esto, la comunidad se postra al ver su grandeza y su poder. Vladimir, ¿qué te parece todo esto? Muy interesante. Estos relatos bíblicos, ¿no? Nos muestran una vez más que a quien debemos como de buscar para sostener lo que es la comunidad, ¿no? La barca, la iglesia, es a Jesús. O sea, vemos que en estos dos relatos del Evangelio, a quien ellos socorren y buscan es a Jesús. Exacto. O sea, como su único Salvador. Entonces es muy interesante que esto lo tengamos presente bien, de que Jesús es quien, bueno, es la base de la iglesia, ¿no? Claro. Y de la comunidad, de la barca, comunidad, ¿no? en general. Vladimir, esto a ti yo siento que te tiene que decir también algo fuerte, ¿no? Porque tú como novicio, sí, ¿verdad? Que muchos creen que el noviciado, que un novicio, qué bien, todo divino. Pero también hay sus problemáticas, ¿no? Hay sus situaciones muchas difíciles. problemáticas, sí. Y entonces, ¿qué tú sientes a lo que te llama Jesús cuando esté ante esta problemática? No, a buscarlo a Él. Exacto. Esa es la meta, ¿no? Seguir siempre buscándolo a Él en todo momento. O sea, exactamente. En el proceso nuestro, ¿no? de vocación, vamos a tener todo esto, la tormenta, lo podemos representar así. Y siempre a Jesús que tenemos que buscar, ¿no? Para poder sobresalir. Centrar nuestra vida en Él. A eso todos estamos llamados y llamadas. Bueno, pues miren, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento
para luego continuar con nuestra interesante, ¿no? Para mí es muy interesante este evangelio de Mateo, no porque sea uno que lo esté compartiendo, sino que de verdad Mateo es un evangelio muy chévere, muy interesante. Así que Sí, vamos a una pequeña pausa y en segundos regresamos. así es. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y seguimos aquí, amigos y amigas, en el Señor, en Jesús, en la fraternidad de ser cristiano, de ser cristiana y especialmente de ser oyentes de Radio Marién, la educadora de la frontera. Seguimos aquí ya avanzando en el estudio de este evangelio de Mateo. Y ahora entramos a una parte, Vladimir, muy interesante que contiene el evangelio de Mateo y es el Sermón del Monte. Esta es una cita bíblica muy larga que ocupa varios capítulos. Está del capítulo 5, empezando en el versículo 1, al capítulo 7, terminando en el 29, en el versículo 29. Y es porque, como su nombre lo dice, un sermón, es decir, una predicación que Jesús hizo, ¿no?, en presencia de sus discípulos, y que, bueno, en este sermón lo que hace Mateo es reunir muchas palabras de Jesús y frases, ¿no?, que él no necesariamente dijo en ese único momento, sino que lo fue diciendo durante su vida, ¿no? Y Mateo lo que hace es como una recogida para que estén plasmadas en un mismo lugar, o sea, en un mismo lugar desde su evangelio, desde su escrito, para que pudiendo leer todo esto como en un cuerpo, en un solo, podamos tener como todas esas enseñanzas juntas. Entonces, es posible que este discurso, como yo decía, haya sido como en forma de una catequesis, ¿no? Una catequesis que las primeras comunidades cristianas utilizaban para enseñar a los que iban incorporándose a la comunidad. Y vemos que en ella, ¿no?, Jesús enseña desde un monte. Esto tiene mucho significado, ¿eh? Sí. Recordemos que el monte es desde donde Moisés, por ejemplo, tiene ese contacto también especial con Dios, donde él le da las tablas, es decir, los mandamientos y toda esta cuestión. Esto tiene una relación grande con él, ¿no?, con Moisés, que lo que nos quiere decir es que así como Moisés bajó del monte Sinaí con la ley, ¿no?, con las tablas para el pueblo, ahora Jesús es el nuevo Moisés y viene a darnos una nueva y definitiva ley. Entonces, en este sentido, el sermón comienza con las bienaventuranzas, que, como vamos a escuchar ahora, las primeras de ellas nos dicen que el reino de Dios es de los pobres de espíritu. Y en este sentido se refiere a los pobres materiales, que hay muchos que creen que la cuestión de pobreza espiritual no se refiere a lo material. Pues sí, en este caso sí es identificada totalmente con ello. Y también a que se refiere a aquello que ha sido, a las personas que han sido despojadas de cuanto tenían y que no poseen ni siquiera el auxilio ni el favor de los que sí tienen. Es decir, no es solamente que no tienen nada por no tener, sino que les fueron despojados sus bienes, lo que poseían, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar, por favor, Vladimir, en Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12, las bienaventuranzas. Claro que sí, vamos a escuchar. Nos dice: Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo.
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque serán y verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán del cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Como decía, la primera que escuchamos, ¿no? La primera bienaventuranza se refiere a los pobres materiales, ¿no? Pero en las demás, es decir, las que siguen, lo que quiere Mateo dejar claro es que los pobres de espíritu son los que luchan por la justicia. Porque la primera es como una explicación o un volver, ¿no? a las demás, ¿no? A los que van a seguir. Y con esto, Mateo lo repite también más adelante, en todo el Evangelio, en todo el trayecto del sermón, que recordemos, dijimos que va desde el 5 hasta el capítulo 7. Y bueno, la importancia que tiene esto, lo que muestra es que la buena nueva, la forma correcta de la comunidad es lo que quiere mostrar. Por ejemplo, busquen el reino de Dios y su justicia en Mateo 6:34. Los que trabajan por la paz, Mateo 5:9. Los que rechazan a los dioses que esclavizan y oprimen, especialmente al dios dinero, Mateo 6:24. Los que son compasivos y misericordiosos con los débiles, Mateo 5:7. Los que se mantienen fieles a pesar de las calumnias y las persecuciones, Mateo 5:11. Es decir, es una cuestión que no es solamente para verse en el sermón como tal de las bienaventuranzas, sino en el sermón completo, que como yo decía ahorita, es como un cuerpo, ¿no? Que está formado por varias partes. Entonces, el llamado que Mateo hace es a que la comunidad vea en Jesús la esperanza que parece estar perdida. Recordemos desde la semana pasada, estudiando este evangelio, vemos que es una comunidad que está siendo perseguida también, porque no son el judaísmo original, puro, por decirlo así, sino de personas que se han convertido y que han decidido seguir a Jesús. Lo que él quiere también es mostrar que se mantengan fieles a pesar de las vicisitudes que están viviendo por el seguimiento a Cristo, a Jesús, y a que no abandonen la comunión fraterna eclesial que todos forman como iglesia. Esto es muy importante también porque es ver cómo el llamado de Jesús es insistente, ¿no? Desde lo que Mateo ofrece, insistente porque busca que la gente trate de ir respondiendo a lo que ellos están viviendo, a su propia realidad, a lo que cotidianamente les va pasando, ¿no? Entonces, en este evangelio, como ya hemos dicho, termina con las mismas palabras con las que empieza. Al inicio, como hemos también visto, presenta a Jesús como el Emmanuel, que es Dios con nosotros, y termina entonces diciendo por boca del mismo Jesús en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Miren aquí también interesante que no es solamente la expresión, sino la identificación de Jesús con aquella afirmación desde el Antiguo Testamento, cuando Moisés le pregunta a Dios, pero cuando tú me mandas al faraón y a todo el pueblo, pero cuando ellos me pregunten cómo se llama ese Dios, la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Yo soy. Es decir, no es un nombre, es una realidad. Y aquí Jesús que dice, yo estoy con ustedes todos los días
hasta el fin de los tiempos. La misma expresión. Entonces, en ese sentido es esa afirmación. Jesús es Dios. La insistencia de Mateo. Dios con nosotros al nacer y cuando ya asciende al cielo, ¿no? Y que luego el Espíritu Santo y todo viene, yo estoy con ustedes. El mismo nombre. Entonces, es importante que cada uno podamos ver en este sentido que con Jesús de Nazaret, Dios se hace presente y cercano de manera definitiva a la humanidad. Es lo que concluye el Evangelio de Mateo, buscando esa forma de nosotros entonces identificarnos con Él, con el Señor, hoy en aquel tiempo, ¿no? Y hoy en nosotros también. Él ha venido a nosotros no para irse, sino para quedarse, y quedarse de una vez y para siempre. Es lo que este Evangelio nos quiere afirmar y confirmar para que nosotros entonces lo hagamos nuestro en nuestros corazones y podamos así entonces identificarnos con Él y seguirle, ser como Él. ¿Qué te parece, Vladi? Muy interesante. También nos deja en claro este final y bueno, todo el Evangelio de Mateo, lo de la Santísima Trinidad, ¿no? Así Jesús, cuando se va, nos deja su espíritu y no nos los dice como algo aparte, sino soy yo que me quedo con ustedes. Exacto. Y es el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo que desciende hacia la tierra, ¿no? Y se queda con la primera comunidad, ¿no? Y Así es. ya con el resto, ¿no? Del mundo, ¿no? Y eso, bueno, nos afirma bien lo de la Santísima Trinidad, sí. Claro. Dios Por trino. supuesto. Porque es Dios que con el Padre, en esa relación de Padre e Hijo, hace que el Espíritu Santo actúe. Nos dicen los teólogos, ¿no? Que el Espíritu Santo es la relación de Padre a Hijo, es decir, Exacto. es el amor. Ese amor que fecunda, ese amor que da vida, ese amor que hace que la iglesia misma nazca en Pentecostés, ¿no? Por su efusión, por su derramamiento. Vamos a otra pausa, ya la última, ¿no? En este proceso, ¿no? Que vamos viviendo y precisamente nos vamos a centrar para hablar un poco de eso, de la iglesia, ya que es el tema principal de Mateo, como hemos visto, y que nosotros vamos también a compartir un poquito, a ver qué es la iglesia y a qué nos envía el mismo Espíritu Santo desde esta manera de él dársenos en ella. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Bueno, pues continuamos aquí ya en esta parte final, ¿no? Estamos a la mitad ahora, ¿no? Del programa, pero final en el sentido de ahora algunas preguntas que nos han enviado o algunos comentarios, ¿no? Que podemos estar haciendo. Por ejemplo, en todo esto de la iglesia, que es donde quisiera centrarnos ahora desde esto que nos ofrece Mateo. La iglesia, la barca, ¿no? La comunidad. ¿Cómo tú, Vladimir, has vivido después que eres novicio, ¿no? Esa manera de tú ya sentirte quizás, no sé, tú me dirás, como más comprometido quizás, ¿no? En la iglesia, ya como alguien, bueno, sí, desde ese compromiso, ¿no? Desde esa manera de sentir primero ese llamado y luego responder. ¿Cómo te sientes tú ya como novicio y dado a un servicio especial, por decirlo así? Especial no porque es mejor, sino especial porque antes como laico, ¿verdad? Pero ahora ya como religioso, aunque todavía no tienes voto, pero sí ya es viviéndolo, ¿no? ¿Cómo tú te sientes y sientes a esta iglesia? Bueno, mira, hay una gran diferencia de estar en el servicio de la iglesia siendo laico, ¿no? Y siendo religioso. Yo participé, bueno, podemos decir durante 3 años siendo laico, ¿no? En mi comunidad. Yeah. Yo era
co-coordinador del grupo de jóvenes, y bueno, y todo eso de la liturgia en la iglesia. Participaba mucho en eso. Pero ahora ya siendo novicio, ¿no? Jesuita, preparándome ya para hacer los votos religiosos, ¿no? El compromiso como que se ha puesto más intenso, ¿no? En el noviciado nosotros tenemos la oportunidad, bueno, de que la parroquia que nos queda cerca en la zona, ¿no? Colaboramos con ella. Okay. Y, o sea, y estamos nosotros llamados, bueno, yo me siento llamado como novicio a formar parte de la iglesia y a llamar a otros que sean iglesia también. Okay. Llamarlo desde el amor, ¿no? Desde el Ya. amor de Jesús que predicó en ese momento, ¿no? Bueno, sí, el compromiso, ¿no? Que tenemos, que tengo en el noviciado y tener mi compañero, ¿no? Es ese, formarnos, ¿no? Ya para ser religiosos, ¿no? Con votos, ¿no? Y vivir esta experiencia en la iglesia y llamar a otros, ¿no? A ser iglesia. Ven acá, Vladimir, no quiero tampoco ponerte, ¿verdad?, en jaque mate, por decirlo así, pero es difícil, ¿no? Un joven como tú eres bueno, en relación a mí, algunos más aquí presentes, ¿verdad? Eres un niño todavía. Sí, así es. Eh, ¿Cómo tú te sientes? Bueno, y tus demás compañeros que son también de tu edad, algunos más, otros menos. ¿Cómo tú te sientes ante todo lo que la juventud también de hoy, ¿no?, tiene por delante? Tú como un joven comprometido, como lo has dicho ya en la iglesia, ¿cómo tú sientes que tu fidelidad, ¿no?, al seguimiento a Jesús, no otra, sino al seguimiento a Jesús como joven, puedes lograrla o la vas viviendo? Sí, es un proceso, yo como joven, ¿no? Yo tengo 22 años, ¿no? Un bebé. Un bebé. Entonces, a la gran apertura, digamos, ¿no? Que tiene la juventud hoy en día, Ujú. se hace un poco bastante difícil, ¿no? Digamos que estar comprometido en lo que es la iglesia, ¿no? Y más de este lado, ¿no? Como siendo ya religioso a los 22 años. No tengo los votos, pero sí los vivo. Claro. Entonces, sí, yo creo que todo viene de Dios. Yo siempre digo que, siempre me preguntan en la calle, bueno, con 22 años, tan joven, Ujú. en esta vida, ¿no? Tengo mucho por delante, pero yo siempre todo lo pongo en manos de Dios. Yo creo que todo viene de Dios. Ya. Eh, yo, mi vocación, o sea, el deseo como de estar aquí en esta vida y poder servir a la iglesia, yo lo experimenté a los 16 años, ¿no? Y Ok. desde ahí he venido trabajando, ¿no? Hasta que con 21 años fue que decidí no entrar al noviciado, ¿no? ¿Tú Y le recomendarías a un joven que sienta inquietud ser religioso? Porque a veces esto se ve como muy bonito y cosas, pero como decíamos ahorita, también hay sus vientos y sus olas fuertes, ¿no? La barca se tambalea, que en este caso somos nosotros. ¿Tú le recomendarías, le dices qué le dirías tú a un joven que se esté cuestionando quizás su posibilidad de ingresar a una congregación? no, mi recomendación sería es que si viene de Dios, que acompañe ese proceso de inquietud vocacional, ¿no? Y que, bueno, si está en los planes de Dios que sea religioso, ¿no? O que pueda experimentar la experiencia de la que yo estoy viviendo, ¿no? En el noviciado, que lo haga, ¿no? Si es Ya, su deseo, si le gusta, ¿no? Y si viene de Dios, lo puede hacer, o sea, con total tranquilidad. Yo ya. sí lo recomiendo, sí. ¿Qué ha sido? Porque esto ahora, Mateo, como yo decía, como que es tan interesante este evangelio que busca también que nosotros nos identifiquemos con la iglesia, con la comunidad. ¿Qué es para ti lo más bonito de vivir en comunidad? O sea, la vida religiosa es vivirse en comunidad con otros compañeros, ¿no? Que se forma esa comunidad. ¿Qué es lo más bonito, lo más interesante para ti? Es muy interesante el vivir en comunidad. Nosotros allá en el noviciado somos una comunidad muy diversa. Ujú. Somos tres culturas, ¿no? Compañeros Ok, cubanos, no americanos, dominicanos, ¿no? ya. Son culturas bastante diferentes, pero me agrada mucho lo de vivir en comunidad y por lo menos en la nuestra se vive lo que es ser iglesia, ¿no? Desde la casa, ¿no? Ya. Nos estamos formándonos todos, ¿no? Para servir, ¿no? Ya más adelante. Ok. Pero desde la casa se ve lo que es ser iglesia, ¿no? Y lo que es vivir en comunidad, ¿no? La fraternidad, compañerismo, el amor, ¿no? De Jesús se revela en nosotros.
Qué bien, qué bien. Yo creo que lo importante, bueno, yo como sacerdote ya con unos añitos más que tú, ¿verdad? También, no lo digo, no lo puedo decir. Qué bonito es poder vivir esta vida. No es ni mejor ni peor que la vida, por ejemplo, del matrimonio, de una familia ya formal, Exacto, sí. de, bueno, de soltero, por decirlo así, porque muchos, que ustedes son solteros. Mira, esto no es ser soltero, esto es ser religioso. Es una cuestión Exactamente. diferente. Sí. Entonces, somos diferentes, ¿verdad? Pero yo también, yo apuesto por esto y me siento contentísimo de ver que, bueno, el futuro también está, perdón, el presente está en ti, ¿no? Y el futuro también garantizado. Así es que ojalá que el Señor te siga, nos siga, ¿verdad? Sí. Acompañando y fortaleciendo, haciendo vencer todas esas dificultades que vienen en nuestro camino, en nuestro mar y con estos vientos. Sí, no, sería interesante ahora, yo te quería hacer una pregunta, ¿no? Ay, ay, ay. No sí, te venga a quitar ahora, ¿eh? No, no, no. Pero tú ya como sacerdote, ¿no? Ya realizado, ¿no? En este mundo de la vida religiosa, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo tú ves esto de iglesia, ¿no? Una iglesia santa y pecadora a la vez, ¿no? Ya. ¿Cómo experimenta eso, ¿no? De ser iglesia. Bueno, el chico se la quitó. Estos jóvenes de ahora, señores, no son fáciles. Pero bueno, mira, como te decía, yo sí creo también, yo apuesto por la vida religiosa, apuesto por la iglesia. Me gustó mucho esa frase que dijiste, la iglesia, como se define, santa y pecadora. Santa porque está sedimentada, o sea, las bases de los santos y santas, que son aquellos y aquellas que vivieron de tal forma que nos sirven de ejemplo a nosotros, ¿no? Para poder, bueno, ver que sí es posible seguir a Dios y seguirle con fidelidad y con amor, con entrega. Ahora es también pecadora porque también está formada por nosotros, seres humanos débiles, pecadores, que cometemos falta, que no somos para nada santos, por decirlo así, inmaculados, ¿no? ¿No? La santidad, por supuesto, estamos llamados a ella, pero no es una santidad, como hemos dicho en muchas ocasiones también, desde la no errancia, es decir, desde no cometer errores. Vamos a cometer errores. Ahora, ¿qué es lo que garantiza también esta continuidad y presencia de la iglesia en el mundo? Bueno, que es Dios quien la lleva. Es Dios. Y lo que tratamos de buscar es vivir en este amor, ¿no? En esta entrega, en esta gratuidad, a ejemplo de Jesús. Entonces, para mí, la iglesia, desde esa realidad santa y pecadora, llamada a la santidad como tal, yo apuesto por ella. Yo apuesto por ella porque no recuerdo quién fue que dijo, si todas nuestras debilidades, todos nuestros pecados, los errores históricos de la iglesia, si no se ha destruido con todo eso, es porque es Dios quien la sostiene. Y esa es mi esperanza. Siempre van a haber cosas, sí, así como hay en familias, en empresas, en todas partes donde interactúan los seres humanos. La iglesia no escapa. Es también pecadora, pero sostenida con la gracia de Dios. Y ver sobre todo los buenos ejemplos que tenemos de tanta gente que sí sigue entregando su vida, ¿no? Con amor, con entrega gratuita y desde esa manera de presentar a Dios desde su propia vida. Así es que yo creo que como sacerdote puedo decir que esto sí vale la pena y que podemos continuar y vamos a continuar con la gracia de Dios, porque esto es el Espíritu que lo mantiene, es el Espíritu que nos lleva. Sí. Otra preguntita, Aquiles, ¿no? Pero acá, Dios mío. Sí, para mí es muy interesante, ¿no? Escucharnos de compañeros jesuitas, lo que tienen que decirme, ¿no? O sea, ya Claro. como sacerdote, ¿no? O sea, ¿qué consejo me darían, ¿no? Para esta vida religiosa, ¿no? ¿Qué tienen para decirme? Bueno, mira, lo primero desde ti, es que precisamente a tu edad, a los 22 años, fue que entré al noviciado. O sea que tenemos eso en común tú y yo. Sí, mira. Sí, a los 22 años, ya tú sabes. Hace unos añitos ya, ¿verdad? Hace ya 29 años, ya tengo 29 años como jesuita, 16 de ordenado y 29 de haber entrado.
Y mira, todos los días de mi vida le doy gracias a Dios. Porque como tú, y muy bien que insististe, si es algo de Dios, si es algo que tú sientes que es Dios que te llama, pues hazlo. Y yo así lo sentí. No me arrepiento en ningún momento. En estos 29 años, ¿no?, de jesuita, no me arrepiento de haber tomado esta decisión y hoy de continuar. Y espero en Dios morir en la compañía de Jesús, porque quiero seguir, disfruto, me emociona pensarme y verme como sacerdote. Yo amo mi sacerdocio. Entonces, para mí es importante que tú también como joven, ¿no?, como pichón de cura, como nos dicen desde siempre, ¿no? Puedas también ver esa posibilidad que tú mismo te has dicho, ¿no? Si es de Dios, hay que cuidarla. ¿Y cómo nosotros descubrimos que es de Dios? Bueno, cuando, como nos dice San Ignacio, cuando sientes consolación ante lo que haces y que a pesar de ciertas crisis, de ciertas tormentas, ¿no?, sientes que es Dios quien lleva tu vida. Esto no se trata solamente de voy a escuchar una voz que me va a decir, no, la voz de Dios no se escucha como una voz humana, por decirlo así, sino es un sentimiento, una gracia especial que te hace afirmar que esto no es humano, que esto tiene un misterio, un secreto hermoso que te emociona, que te alegra. Y eso, bueno, hace que tú decidas dar el paso. Que no quiere decir que es que las otras cosas no te gusten. A mí me han preguntado muchas veces, pero ¿a usted no le gustan las mujeres? ¿No le gustaría tener hijos? Pues sí, miren todo eso, claro que sí. Ahora, pero cuando pones en la balanza, no es por quitarle importancia a otro, no. Es más bien asumir lo que siento que me hace realizar más. Hijos, claro que me gustó haber tenido, por decirlo así. Pero ante esa posibilidad y la de ser sacerdote, de ser religioso, esta tuvo más peso para mí. Lo que siempre me ha costado y lo que más me costó desde el principio, ¿no?, fue dejar a mi familia, por ejemplo. Más que una novia, más que una cosa, mi familia, porque bueno, yo soy ñoño, yo soy mi familia, gracias a Dios, mucho amor, siempre recibí y tengo una familia maravillosa. Mis padres están en el cielo, pero tengo un hermano maravilloso y unos sobrinos preciosos porque se parecen a mí. Entonces, en ese sentido, es agradecer a Dios, ¿no?, todo lo que siento que me va dando y reconocer, han habido y van a seguir habiendo momentos difíciles también, claro que sí, pero es la vida. ¿Quién no tiene momentos difíciles? Todos los tenemos. Entonces, en ese sentido es, bueno, presentarte, Vladimir, siempre en las manos de Dios. Asumir que esto es Él que lo lleva. Así como un matrimonio es Dios que también lo lleva, la vida que decidas asumir que es Dios, así la vida religiosa. Y confiar, vivir de la mano con Él y hacer, bueno, lo que tú vas sintiendo que Dios te va mostrando en ese sentido. Así es que, bueno, por ahí yo veo la cosa. Oh, muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti por esta hermosa intervención, ¿no?, que hemos tenido, ya terminando en el día de hoy con el Evangelio de Mateo y ver cómo nos ha puesto, bueno, en este ambiente vocacional también, porque Sí, es sí. iglesia, ¿no? Porque Sí. es iglesia. Entonces, bueno, para la próxima semana vamos a iniciar con el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que como vamos a ver es el mismo autor, ¿no? Lucas es quien escribe los Hechos de los Apóstoles, pero bueno, no vamos a dar más detalle, vamos a dejarlo ahí. Vladimir, a mí me resta agradecerte, todavía te quedan varios días por aquí, ¿no? Sí, una semana y algo. Exactamente, y vamos a seguir, bueno, disfrutando de ti desde aquí, desde Radio Marién, y bueno, dar lo mejor de ti siempre, Vladimir, siempre. Así es que bueno, ahora estas redes, ¿no?, desde estas pantallas, ¿no?, y estos micrófonos son tuyos. Despídete. Bueno, Dile pues. algo a la gente también y a los jóvenes sobre todo, ¿no? No, pues muchas gracias por la oportunidad, estoy aquí, ¿no? Y por recibirme aquí en Radio Marién y por este espacio que me brindaste.
Y nada, como le dije anteriormente a los jóvenes, si sienten la vocación y creen que es de Dios, pues adelante. Y confiando siempre en Él. Y eso va a echar raíces. Así es, así es. Sí. Bueno, Vladimir, que Dios te bendiga y que Él cada día fortalezca más tu vocación. Y que así como hemos estudiado, ¿verdad? Hoy el Evangelio de Mateo, que bueno, que tu vida también comunitaria, que es también la iglesia, cada día se fortalezca más en Él, en Jesús, en su espíritu. Y tú para adelante. Problemas vamos a ver siempre, siempre. Sí. Pero la fidelidad, más que muchas de las cosas que nosotros llamamos que no fue fiel cuando se va con una persona o lo que sea, no, esa es importante. Es la fidelidad de corazón, la más importante. Que tu corazón le pertenezca siempre a Jesús. Todo lo demás es importante, pero añadidura. Eso es lo más importante. Así que Dios te bendiga y gracias. Ha sido un gran honor y un placer tenerte en el compartir de este programa. Gracias a ti. Ok. Bueno, amigos, amigas, muchas gracias a ustedes por la sintonía, por escucharnos y bueno, y vernos también por nuestras redes sociales. Y como yo decía, para la próxima semana vamos a empezar con el estudio de el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y nos vemos en una próxima entrega la próxima semana. Bye bye. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye